podemos estar en su presencia. Qué lindo es cuando la iglesia, alabando al Señor, todos juntos en comunión, podemos estar en su presencia, porque su presencia se siente en medio de nosotros. Pero también es hermoso estar en su presencia cuando lo hacemos en soledad. Es allí donde el Señor nos habla, es allí donde el Señor nos moldea, de acuerdo a lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Es precioso tener esos tiempos en su presencia. Así que vamos a tratar de disfrutar esto que hoy vivimos acá en la tierra. Es la iglesia unida, es la iglesia en su conjunto, que viene dispuesta a no solamente alabar, no solamente a compartir su palabra, sino también a adorar al Señor, a hacer memoria de Él como en unos momentos vamos a hacerlo. Y qué bueno es que lo hagamos estando todos juntos. Quería compartir esta mañana algo que ya habíamos en el último mensaje habíamos hablado y me quedé sin tiempo para seguir compartiéndolo y voy a considerar algunos conceptos y aspectos nuevos en la consideración de la palabra de Dios. Les invito a abrir en 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. No sé si recuerdan, el mes pasado hemos tocado este pasaje y vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos que hemos tratado y vamos a aplicar y a agregar otros. Y quiera el Señor que salgamos fortalecidos en esta mañana, salgamos desafiados en esta mañana gracias a Dios. Empiezan las mañanas medias destempladas, entonces las gargantas no están bien. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, que dice, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Y esos sacrificios cómo deben ser? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo el Señor la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, dice, sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Comienza, decíamos, repasamos, tomamos 5 minutitos para repasar algunas cosas de las que habíamos hablado. Decíamos que comienza el versículo 4 diciendo acercaos. Esto es un imperativo. Acercarse significa un acto de fe continuo. Cuando nos acercamos al Señor, lo hacemos con fe, creyendo que Él está, que Él existe, creyendo que nos escucha, creyendo que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad nuestras peticiones, como lo hacemos cada jueves, y cada jueves recordamos
que el Señor tiene que, de acuerdo a lo que Él recibe de nosotros, a pesar de que conoce, porque conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos y nosotros le pedimos, le agradecemos, Él contesta de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Bien, dice que debemos acercarnos para Dios un acto de fe, de fidelidad, ¿sí? Y dice también que es una piedra escogida, es una piedra escogida, ¿sabes? Dios, en su plan maravilloso de esta salvación que tenemos en el Señor Jesús, lo escogió al Señor Jesús, a su Hijo amado, a su único Hijo, para que venga, ¿sí?, a morir por vos y a morir por mí. Él lo escogió, Él lo eligió a su propio Hijo. Y si hay algo maravilloso que cada uno tiene, o la mayoría de los que estamos aquí, tenemos la bendición de tener un hijo, es lo más preciado que podemos tener, es lo más precioso que podemos tener. Y es una experiencia maravillosa la cual no entendemos como Dios, en ese amor tan profundo que tuvo por mí, envió a su Hijo, a su propio Hijo, su unigénito Hijo, a morir por mí. Después dice, también habla de que esa piedra había sido desechada ciertamente por los hombres. Podemos ver que allí en los evangelios a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí estamos nosotros, a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el poder de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Vos sos un hijo de Dios? ¿Sos una hija de Dios? Amén, claro que sí, claro que lo somos. Tenemos una posición maravillosa delante de su presencia. Y esa posición que tenemos determina esa piedra que después nos habla aquí Pedro, que nos habla de una piedra fundamental en la edificación. Esa piedra tiene una posición, esa piedra es la que soporta toda la estructura, y la posición determina lo que aguanta esa estructura, y tiene una función también. Tiene una función, y el Señor Jesucristo, aquella piedra preciosa, aquella piedra angular, que es la que sostiene la iglesia, tiene como función que cada uno de nosotros sea Cristo el objeto de nuestra fe. Nuestra fe se basa en la persona del Señor Jesús, nuestra fe se basa en la resurrección del Señor Jesús. Es allí donde cada uno de nosotros tiene esa victoria, que es el poder saber que nuestro final no va a ser debajo de una lápida solamente, nuestro final va a ser delante de la presencia de Dios. Y al saber esto, eso hace que seamos dependientes de Él. Y cuando hablo de dependencia, cuando hablamos de dependencia, hablamos de obediencia, hablamos de fe, hablamos de prioridades. Pero básicamente cuando decimos estas cosas, entendemos también que todo lo hacemos y lo debemos hacer por nuestro amor al Señor. Amamos al Señor de tal manera que nuestras vidas están dependientes de Él, sean dependientes de Él. Amamos al Señor de tal manera. Yo había dado un ejemplo allí, lo había mencionado Roberto de Alza, ¿se acuerdan? Cuando amamos a la iglesia, el Señor ama a su iglesia, y nosotros a veces no nos comportamos de acuerdo a ese amor. Y lo que hacemos mal, se lo hacemos también a la iglesia. Y lo que hacemos bien también se lo hacemos a la iglesia. El Señor dice a aquel que le da un vaso de agua a un niño, a mí me lo hace. A mí me lo hace. Ya habíamos mencionado 4 puntos que los voy a mencionar, algunos de ellos no alcanzamos a verlos.
aquellos puntos eran de hacernos un tiempo para hacer, de hacernos un tiempo para reconocer, de hacernos un tiempo para ofrecer y de hacernos un tiempo para anunciar. Y habíamos visto lo que Pedro, aquel Pedro temperamental, aquel Pedro tan contradictorio, recuerdan en distintas circunstancias de su vida, aquel que negó al Señor. Después escribe en 4:16, dice: si alguno padece, que no se avergüence. Aquel que había negado al Señor, aquel que fue violento en algún momento y le cortó la oreja a Malco, aquel soldado, cuando lo vinieron a entrar al Señor, dice: apacentar la ley de Dios, no por fuerza. Mirá qué contradicciones luego. Aquel que le prometió al Señor: no te dejaré, dice después: humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y aquel que no pudo, aquel que se durmió cuando el Señor le pidió que esté orando, velando por el Señor, dice: sed sobrios y velad, en el capítulo 5, versículo 8. Fue una carta, la de Pedro, fue escrita para aquellos que, los del Asia Menor, que estaban bajo la persecución de Nerón, bajo el reinado, el gobierno de Nerón en el año 64, después de Cristo, obviamente. Nerón los había acusado, recuerdan, por el incendio de Jerusalén, y allí fueron perseguidos los cristianos. Y Pedro sufrió en primera persona esa persecución, fue encarcelado varias veces, fue azotado, fue perseguido permanentemente. Y si vemos la historia de todos aquellos que nos precedieron, todos aquellos que fueron discípulos del Señor, el otro día estaba mirando un video por allí que después lo voy a subir para ahí, creo que lo pasaron, lo vi por el día de la Biblia, y mencionaba, según la Escritura, según la tradición, según los historiadores como Josefo, cómo habían muerto cada uno de los discípulos del Señor, cómo fueron perseguidos y cómo murió cada uno de ellos. Mis queridos, debemos honrarlos. Entregaron sus vidas, entregaron sus vidas por amor al Señor. Así que Pedro había visto morir a sus propios hermanos, sin embargo conocía al Señor también Pedro, y conocía a Cristo, y nada podía sacudir su fe en su Señor resucitado. Recuerdan cuando Pedro corrió y se metió allí en la piedra y estaba el sepulcro vacío. Así pudo comprobar que ya el Señor no estaba. Un tiempo para hacer, en mi actitud, ¿cómo es? ¿Cómo es mi actitud para hablar con el Señor? ¿Es distante o es de compromiso? ¿Es distante o es de compromiso? Acercaos a Él. Mi compromiso es acercarme al Señor. A Dios no le gustan los grises, no les gustan los tibios. Dice: por cuanto sois tibios, no sois ni frío ni caliente, somos tibios. Te vomitaré de mi boca. Acercaos a Él significa acercarte a la iglesia también. Acercarte a Él significa acercarte a la iglesia, a tomar un compromiso. Está bueno venir a las reuniones, está bueno ser un momento en el cual nos encontramos y disfrutamos todos juntos de la presencia de Dios. Todos juntos nos alimentamos de su palabra, todos juntos tenemos este tiempo precioso de hacer memoria también. Pero no es el fin. El fin de venir a la iglesia no es solamente encontrarnos y venir y calentamos un banco. El fin de estar juntos es que cada uno tenga una responsabilidad, que cada uno esté dentro de un ministerio, que cada uno pueda desarrollar el don que Dios les dio, el talento que Dios les dio. ¿Y en dónde lo desarrollamos si no es en la iglesia, en los ministerios, distintos ministerios que la iglesia tiene? Acá tenemos en nuestra iglesia muchos ministerios. Algunos son en silencio, otros son más públicos. Pero el hecho de
de tener un ropero, el hecho de repartir alimentos, el hecho de cuando hay un problema juntarnos y traer cosas para después poder que esas cosas sean útiles, como hemos estado contando para los hermanos de Comodoro Rivadavia y tantas otras cosas, que son ministerios en silencio, y usted venga un martes y seguramente la va a encontrar a Marcela, a Elia, a Hugo, a Ana, allá trabajando allá arriba, con otros hermanos que vienen entre la semana y están trabajando en la iglesia y haciendo cosas y preparando cosas, como el ministerio de orar por otros, como el ministerio de levantar el teléfono y llamar. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Pero la iglesia tiene que estar involucrada, involucrada. Todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos que tener un ministerio. Y si no tenés ninguno, y querés tenerlo, arrimate a alguno de los ancianos, a alguno de los colaboradores, y si quiero hacer algo, quiero tener un ministerio, aunque sea pequeño, pero quiero tener, porque es mi responsabilidad tenerlo. Podemos orar, podemos llamar por teléfono, tantas cosas hay que podemos hacer, que no nos requieren de repente tanto tiempo, tanta movilidad, si es que no la tenemos. Si nuestra edad o una enfermedad no nos permite que lo hagamos. Tenemos que tener un compromiso. Mira, recién cantábamos, cámbiame, renuévame, enamórame. Pero para que eso suceda yo tengo que movilizar mi voluntad. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. A veces le cantamos al Señor, hacé vos todo esto y yo espero. Cámbiame, renuévame, enamórame. Le cantamos esto al Señor y seguro que se lo decimos de corazón. Pero la voluntad la tenemos que mover nosotros para que ese cambio se produzca, para que ese enamoramiento se produzca, para que esa renovación se produzca. El cambio lo tenemos que generar nosotros. Y el Señor bendice eso, bendice lo que hacemos. Pero el cambio lo tenemos que generar nosotros. Vamos a avanzar. Nos preguntamos, y en ese hacer de los ministerios, en ese trabajar en la unidad de la iglesia, no hay estrellas allí, solo miembros obedientes. Dios evalúa, hermanos, siempre decimos esto, Dios evalúa la obediencia y no el potencial. Estaba haciendo un repaso en mi mente, cuántas personas pasaron por esta iglesia, por este púlpito, por aquel, el viejo púlpito que teníamos allí. ¿Recuerdan? ¿Cuántos hermanos con tanto potencial? ¿Cuántos jóvenes con tantos dones, con tanto potencial para darle al Señor? Y hoy muchas veces los jueves oramos por ellos porque están apartados. Dios evalúa la obediencia y no el potencial. Podés tener mucho potencial, podés tener muchos dones, pero Dios va a evaluar tu obediencia y no todo eso que te dio. Es más, es una responsabilidad que tenés, todo eso que te dio. La obediencia, y me recordaba Naamán, aquel, comparto rápidamente, Segunda Reyes, capítulo 5, verso 17, no lo busquen si quieren. Aquel poderoso sirio, jefe de ejército, jefe de un ejército, y tenía Naamán lepra. Naamán tenía lepra. Entonces va a Eliseo y bueno, para resumir, le dice Eliseo que haga qué cosa, que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y no se lo dice Eliseo encima, se lo manda a decir por un criado. ¿Y Naamán qué hace? Se enoja. Dice, yo esperaba que este venga, me toque, clame a su Dios y quede limpio. Y me manda al Jordán. Allá en Damasco hay ríos que son mucho más limpios que el Jordán. Más lindo, no podía hacer eso. Y se va enojado y su criado lo sigue y le dice, espera, Naamán,
Si te mandaran a hacer algo tan difícil o más difícil, ¿no lo harías? Y sí. Y te están mandando algo sencillo para hacer. ¿Por qué no obedeces a lo que el profeta te dice? Y Naamán así lo hizo. ¿Y qué sucedió? Fue y se zambulló 7 veces. Y dice que su carne era como la de un niño. Porque Dios, cuando hace las cosas, las hace completas y las hace bien. ¿Y cómo termina esta historia de Naamán? Rápidamente dice que Naamán reconoce, en el versículo 15 dice: "He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel". Y en el versículo 17, entonces Naamán dijo: "Te ruego pues, de esta tierra no se dará nada a tu siervo, la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo", dice Naamán, ¿no? Se refiere hacia él, "no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová". No sacrificará, ¿sí? Dice, no ofrecerá sacrificio. Hay una decisión. Hay una decisión ahí. Esto no lo voy a hacer más. Pero por otro lado, hay un compromiso. No voy a hacer más esto. ¿Sí? No ofreceré más sacrificio a otros dioses. ¿Sino a quién? A Jehová. Hay una decisión, pero también hay un compromiso. Hay una decisión y también hay un compromiso. Por eso qué bueno es cuando podemos obedecer al Señor. Él siempre nos va a bendecir, porque Él no es deudor de nadie y siempre tiene una bendición especial para cada uno de aquellos que le obedecemos. La Biblia nos ordena, primera Pedro capítulo 2 y versículo 17, dice: "Honrad a todo, amad a los hermanos, temed a Dios", y honrad al rey también, honrad al rey. Debemos orar también por las autoridades. Dios nos quiere dentro de la iglesia y activos. Ya habíamos mencionado la adoración que nos ayuda a concentrarnos en Dios, la comunión que nos ayuda a enfrentar los problemas, el discipulado que nos ayuda a establecer nuestra fe y los ministerios que nos ayuda a descubrir nuestros dones y a perfeccionarlos, y el evangelismo a que cada uno cumplamos nuestra misión. No hay nada en la tierra más hermoso que la iglesia, pero como iglesia, mis queridos, como iglesia y como personas debemos ser. Estuve escuchando un mensaje esta semana y hay una palabra ahí que me dio vueltas en la cabeza toda la semana, y esa palabra es influencia. Esa palabra es influencia. Y pensaba cómo yo puedo ser o cómo yo soy influencia en aquellos que me rodean. Cómo yo soy influencia. Cómo la iglesia es influencia en el lugar donde está. De qué manera somos influencia. Y decimos que no hay nada más hermoso que la iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque también es la esposa de Cristo, como nos decía Matías. En la iglesia es donde vamos a encontrar. Por eso es bueno que seamos influencia en donde nos encontramos. En nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestro estudio, en aquellos que nos rodean. ¿Sí? Debemos ser influencia y debemos traerlos a la iglesia. ¿Para qué? Para que estén en comunión también, porque es necesario, es bueno. Y no debemos, hermanos, rehusar a dar todo el consejo de Dios, todo el consejo que la palabra. Debemos denunciar cuando vemos cosas que están mal. Solo así nos vamos a poder diferenciar del resto. Porque estamos obedeciendo a la palabra. El apóstol Pablo le dice a Romanos que no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo, sino que nos transformemos, que seamos transformados
Y la palabra nos transforma. La palabra de Dios tiene poder en sí misma y transforma las vidas, transforma las personas. Por eso debemos llamar las cosas por su nombre. Solamente en la iglesia y como cristianos le debemos decir a los demás que en la palabra de Dios y en la iglesia solamente le vamos a hablar a las personas, le vamos a hablar del matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Que es algo sagrado, instituido por Dios y que es un pacto delante de Dios, hecho una vez y para siempre. En la iglesia es donde les vamos a enseñar estas cosas, donde podemos escuchar estas cosas. ¿Sí? En la iglesia también es donde el concepto de familia es tal cual Dios lo diseñó en su palabra. Y lo que es pecado. Y lo que está fuera del matrimonio es pecado. Y lo que es pecado no es matrimonio igualitario, es pecado. Hay un solo diseño que Dios hizo en su palabra. Vez pasada, hace poquitos días, hablaba con un amigo y hablábamos de estos temas y él me decía, pero ustedes entonces están discriminando. Eso es discriminación. Eso ya está obsoleto. Eso ya quedó, es del siglo, ¿de qué siglo? ¿Del siglo XVIII lo que me estás diciendo? Y a veces se hace difícil contestar. A veces se hace difícil contestar. Y es ahí donde necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para poder revelar las verdades de la palabra de Dios y poder contarles acerca de que es la palabra de Dios. Y ella es viva y eficaz y ella tiene poder en sí misma. No es a través nuestro que estamos hablando, sino que el Señor, que Dios habla a través nuestro. Y tiene poder para sí misma. Mirá, Juan el Bautista en un momento se le plantó a Herodes y le dijo, mirá Herodes, no te es lícito tomar la mujer de Felipe tu hermano. No te es lícito. Ahora nosotros decimos no te es lícito. Aconsejamos a nuestros hijos a decirle esto está mal lo que estás haciendo. Le decimos a algún amigo que queremos, a algún familiar, a algún hermano, no te es lícito. ¿Se lo decimos? Bueno, tenemos que ser valientes y tenemos que denunciar las cosas que están mal. Porque si no, ¿en qué nos diferenciamos? ¿En qué? ¿En qué nos diferenciamos? Tenemos que ser luces en medio de la oscuridad de este mundo que cada vez se torna más inmoral, se torna más oscuro, se torna que todo es lo mismo. Tenemos a Dios que está de nuestro lado. Entonces no tengamos vergüenza ni miedo de hablar. La palabra hoy en día es confrontada a nivel social, a nivel familiar, a nivel moral, es confrontada permanentemente. Y mirá lo que dice, y con esto ya vamos cerrando, mirá lo que le dice Pablo a Tito en capítulo 1, versículo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigieses lo deficiente, para que corrigieses, se ve que había en la iglesia inmoralidad, había un montón de problemas, y le dice que corrija lo deficiente. Y corregir acá en el original es una palabra compuesta, que de ahí deriva nuestra palabra en castellano ortodoncia, ortopedia, que significa corrección en lo que se salió de curso. Y en nuestra sociedad tenemos familias, tenemos sociedad, la sociedad misma, que se salió de curso de acuerdo al modelo que tenemos, que Dios estableció en su palabra. Que Dios estableció en su palabra, de acuerdo a ese modelo, se salió de curso. Entonces debemos, hermanos, ser influencia. Que mañana lunes, que pasado martes, que miércoles, jueves, viernes, podamos ser
influencia a otros, a aquellos que nos rodean, y puedan ver algo distinto en nosotros, y que nuestra oración sea para la semana, Señor, que pueda ser influencia en alguien, que pueda ser influencia en un compañero de la escuela, en un familiar, en mi mamá o mi papá que no conoce al Señor quizás. Y sabes, acá hay un grupete que ahora, después de esta reunión, vamos a estar en la escuela dominical. Muchos de ustedes son maestros, chicos, y van a tener niños en los cuales deben ser influencia en ellos. Cada uno que es maestro debe ser influencia en sus alumnos. ¿Quién que se crió en la escuela dominical no fue influenciado por un maestro, por una maestra, que se puso en las manos de Dios? ¿Cómo no recordar, cómo no honrar a aquellos que gastaron su tiempo, seguramente sus rodillas, para que sean influencias a nosotros hoy que ya estamos grandes? Y no quiero mencionar porque hay muchos aquí todavía, y gracias a cada uno de ellos. El Señor les recompense. Esa influencia que debemos ser, el Señor nos va a honrar también, porque el Señor no es deudor de nadie, y aquellos que podemos y que debemos procurar serlo, el Señor nos va a dar ese beneficio. Y ahora llega el tiempo en el cual vamos a poder decirle al Señor, como dice aquí en el versículo 4 de 1 Pedro, en cuanto a acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Ahora llega el momento en el cual vamos a poder decirle al Señor, Señor, sos precioso para mí. Señor, te agradezco por lo que hiciste. Y en ese agradecimiento y en ese corazón genuino, en ese corazón humillado, en ese corazón dispuesto a adorarle y a no distraernos del objeto de nuestra adoración, que en esta mañana es la persona del Señor Jesús. Así en Juan capítulo 9, el Señor se encuentra en el camino con un ciego. Era un ciego de nacimiento, ¿sabes? Y el Señor dice que lo vio cuando iba por el camino, lo ve a este ciego de nacimiento, y toma y lo llama y tiene una conversación con él, y toma barro, toma lodo, escupe en el lodo, le pone en los ojos, y ¿qué le dice? Ve a lavarte ¿a dónde? Al Siloé. El Señor, como Naamán, le pudiese haber tocado los ojos y haberle dado la vista. Sencillamente eso, era suficiente. De hecho, ha curado de palabra y a distancia en tantas cosas. ¿Cómo no había podido tocarle los ojos suficientemente y con eso alcanzaba? Pero quiso mover la voluntad de aquel hombre y lo mandó a lavarse, y este fue obediente. ¿Y qué hizo? Fue y se lavó. Y dice que al instante vio. Y aquellos fariseos que estaban por allí le preguntaron, ¿quién te hizo esto? Porque no creían que era ciego de nacimiento. Y le dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, y fui, me lavé y recibí la vista. Y como no creían, le volvieron a preguntar y a decirle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Y fueron a hablar con los padres porque no creían que era ciego de nacimiento.
Y después vuelven a preguntarle y dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, dice, ahora veo. Dice, no sé quién es, sé que se llama Jesús, para mí es profeta, pero mira, yo la verdad sé una sola cosa, que yo era ciego y ahora veo. Ahora vos me preguntás quién es. Es el que hizo el milagro en mi vida. Y dice que después lo atacan de nuevo los fariseos y él le dice que si no viniera de Dios, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, enojados, dice que le respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice que le expulsaron de la sinagoga. Pero inmediatamente, dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Creemos cada uno de nosotros en que el Hijo de Dios es el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, a quien debemos honrar, a quien debemos darle la gloria? ¿Creemos quién es el que puede hacer que cada uno de nosotros sea influencia el uno al otro? ¿Creemos que Él tiene ese poder? ¿Sí o no? ¿Creemos en eso? Sí que lo creemos, hermano. Sí que lo creemos. Con lo cual, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que creas en Él? Para que crea yo en Él. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es claro, él no había visto al Señor. Lo mandó a hacer, tuvo la vista, pero él no le había visto al Señor. Por eso el Señor le dice, pues le has visto y al que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y ahí cierra esta historia de este hombre, que después no sabemos más de él, ¿sí? Pero sí sabemos que le adoró. ¿Y qué otra cosa podía hacer esta persona? ¿Qué otra posibilidad tenía de haber sido ciego de nacimiento, no haber conocido la luz, nada? Y el Señor lo sanó en un instante. La salvación que vos y yo tenemos, la recibimos en un instante. ¿Sí? En un instante, en el momento que reconocemos al Señor como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, dice que el Espíritu Santo entra a morar dentro nuestro y tenemos un sello allí que nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Sí? ¿Creemos esto? Sí que lo creemos, ¿sí? Pero después el servicio y todo lo demás es producto de toda una vida de tiempo. No es producto de un momento. Es por eso que es tan importante que tengamos una relación fluida con nuestro Señor. Una relación fluida cada día. De estos momentos a solas con el Señor y poder disfrutarlos. Y poder a solas decirle, Señor, te amo. Señor, sos precioso para mí. Señor, te adoro en esta mañana. Y es lo que vamos a hacer como iglesia en este momento. Vamos a participar del pan, símbolo de su cuerpo roto y partido por cada uno de nosotros. Vamos a participar del vino, símbolo de aquella sangre derramada que limpió, limpia y limpiará hasta que Él venga. Nuestros pecados y los pecados de aquellos que confiesen sus pecados y vayan a la cruz de Cristo en busca de perdón. Que en esta mañana podamos, con corazones humillados y arrodillados delante de su presencia, poder expresarle cuánto le amamos, cuál es nuestro compromiso con Él, cuánto le podemos adorar en esta mañana. Y decirle gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que me diste, que no merezco. Y que nada, nadie, ni nunca habría podido hacer algo para ganarla. Solamente
en su humillación, en su silencio, en su obediencia, en su caminar por este mundo, con el solo objetivo de llegar a la cruz del Calvario, al ser vituperado, pero también que como hombre expresó su deseo de decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que mi voluntad no sea hecha sino la tuya. Y la voluntad del Padre era esta, para que vos y yo en esta mañana tengamos esta bendición preciosa de recordarle y hacer memoria de Él. Dios nos bendiga en esta mañana, mis queridos, y hagamos memoria profundamente y honremos a nuestro Señor y Salvador, a nuestro precioso, amado y bendito Salvador y Señor.